Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, porque usted nos está dando tiempo, mi Señor, para que nos arrepintamos, mi Señor, para que sus elegidos puedan acudir a usted, mi Señor. Señor, le damos gracias, mi Señor, por cada minuto que pasa, segundo, mi Señor. Le agradecemos, mi Señor, porque usted es bueno con nosotros, mi Señor, nos cubre de bendiciones, mi Señor. Gracias porque usted siempre está ahí al lado de nosotros, mi Señor, ayudándonos con su Espíritu Santo, mi Señor. Tenemos la guía de él, mi Señor. Ahora, Señor, que usted ayude a mi hermano a entregar con de nuevo su mensaje, mi Señor. Y Señor, que sea agua viva en nuestros corazones, mi Señor, que nosotros también eh, tengamos abiertas nuestras mentes, mi Señor, con su ayuda siempre, mi Señor. Que sigamos descubriendo de sus secretos, mi Señor. Gracias porque Él nos dejó su palabra, mi Señor. En el nombre bendito, mi Señor Jesús, le doy las gracias por todo, mi Señor, y porque estamos reunidos y que se sigan reuniendo más hermanos, mi Señor. Le damos las gracias por eso. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, Johnny. Bien, vamos a continuar entonces. En esta ocasión vamos a comenzar en el capítulo 5 de Segunda de los Corintios. Vamos avanzando a poquito. Segunda de los Corintios, capítulo 5, verso primero. Dice así: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta ahí vamos a leer y esperar que podamos llegar hasta ese versículo en el estudio de hoy. Bien, bueno, lo primero es que tenemos que entender que hay que tratar de comprender cuál es la razón de su escritura y de su tema, pero tampoco hay que limitarlo a la experiencia propia del apóstol Pablo, sino que el deseo y el propósito y lo bueno es que podamos sacar también enseñanza y ánimo para nosotros. Pero aquí el caso está hablando del caso del personal del apóstol Pablo, porque sabemos que el tema aquí, ya lo hemos mencionado, él está defendiendo su ministerio en contra de aquellos que están procurando anularlo o decir que él realmente no es enviado del Señor y no es apóstol de Cristo. Ahora, aquí está hablando del cuerpo, de la resurrección, y el tema viene del capítulo 4, porque él lo que dice que él se expone a la muerte sirviendo al Señor, él está constantemente, dice que muere cada día muero, dice ya en 1 Corintios, entonces él está expuesto a la muerte constantemente. Y eso es por causa del Evangelio. Ese es el tema, el Evangelio, que los que están allí, entrando aquí en los Corintios, los falsos apóstoles, ellos nunca han estado expuestos porque en realidad nunca han llevado el Evangelio, sino que llevan sus propias ideas y como hemos expresado, tienen que ver con el judaísmo, están judaizándolo, poniéndolo bajo la ley, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, e incluso les están obligando a circuncidarse, lo cual se desarrolla más en los Gálatas, el libro que viene después. Que como hemos dicho, Gálatas se escribió antes, pero Gálatas es donde está el tema mucho más fuerte relacionado con los judaizantes. Ya, entonces, cuando veamos aquí, en el capítulo 5 tenemos que ver que es la experiencia de Pablo, pero nosotros, por supuesto, estamos en esta realidad también. Miren, veamos donde terminamos en el capítulo 4, verso 16. Y ahí vamos a empezar el verso primero del capítulo 5. Dice,
por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, el cuerpo, pero ese desgaste que habla el apóstol Pablo es por causa de su exposición constantemente, ¿verdad? Por causa del Evangelio, en donde fue apedreado, en donde era perseguido, ¿verdad? En donde pasaba frío, porque no tenía la ropa adecuada, donde tuvo también ahí en el capítulo 11, expresa todos esos detalles, donde también en el mar también estuvo como náufrago, peligro de ladrones, etcétera. Entonces, todo eso dice que su cuerpo se desgasta. El cuerpo se desgasta por la edad y también en el caso de él por el servicio. Pero él entregaba su cuerpo al servicio del Señor. Dice, por tanto, no desmayamos. Se animaba igual, pero sirviendo al Señor, pues. No con cosas propias, personales, ahí, no. Por causa del Señor, de su obra. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, el hombre nuevo que resulta de la renovación por el Espíritu Santo, que lo vimos la vez anterior. Porque esta leve tribulación momentánea, porque dice leve tribulación y además momentánea. Él, en comparación con lo que va a decir después, es que esta tribulación significa apretar, aplastar, pasar por un rodillo. Esa es la tribulación. Por eso cuando uno está atribulado, uno está así como apretado, como que todo, como que el sufrimiento es muy fuerte, como que va a reventar, porque la palabra significa pasar por el rodillo. Imagínense el cuerpo por el rodillo, apretado allí. Esa es la palabra. Pero dice que en este caso es momentánea y es ligera. ¿Por qué momentánea? Porque la tribulación es temporal, porque nosotros esperamos algo mejor. Pero la tribulación aquí tiene que ver no con cosas por mi pecado, por mi falta, tiene que ver la tribulación por causa, en este caso del apóstol Pablo y de los ministros que están con él, del servicio del Evangelio. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, lo que lo sostiene y lo que hace pensar que la tribulación es leve, ligera, una cosa no significa nada, porque es temporal, porque lo que es eterno es para siempre y es glorioso, y es lo que esperan todos los que son del Señor. Él hablando aquí de su servicio, y eso lo sostenía, no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, las cosas que acontecen. No, no pesa eso. No, él lo que más pesa es la gloria, ese eterno peso de gloria. Él no pesa las cosas que le están aconteciendo, las que se ven, sino las que no se ven. Y mire la razón, pues las cosas que se ven son temporales. Todo, hermano, todo es temporal, lo que vemos es temporal. Los creyentes, el apóstol Pablo, los siervos, los ministros del Señor que estaban con él, y nosotros tenemos que entender que esto es temporal. El Señor nos tiene aquí con una intención de servirle, de honrarle, de vivir apartado del pecado, en santidad, para servirle a Él en este tiempo. Porque dice, pues las cosas que se ven son temporales. Nosotros, por supuesto, hay que ocupar las cosas de acá, pero hay que saber que incluso lo que tengo, incluso la familia, incluso eh, lo que uno ama y desea, los hijos, los padres, porque allá en el cielo no hay esa relación. Es temporal, aún así es temporal. Imagínense. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros, los hombres, los creyentes y el hombre en general son administradores de sus hijos, ¿verdad? Etcétera. Son administradores, ¿ya? Porque en el fondo cuando se tiene hijos, por ejemplo, es una obediencia al Señor. Podría no tener, pero el tener hijos es correcto, pero se es embajador o administrador hasta que el Señor esté disfrutando de la novedad de vida y ahí no hay parentesco, solamente está el Señor y sus hermanos, los creyentes. Y en ese contexto dice, va a explicar por qué él se expone, por qué él dice que es leve esta tribulación, por qué dice que es momentánea, que es temporal. ¿Cuál es la razón? Verso primero del capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso, porque sabemos. Los corintios lo sabían. Los corintios habían recibido la instrucción, pero ahora aquí está en la Biblia para nosotros. Esta revelación es para nosotros también. Pero ellos lo sabían y seguramente esa instrucción se la dio cuando llevó el Evangelio la primera vez. Y él nunca ha dejado de sostenerse en esa verdad. Queridos hermanos, las verdades, las doctrinas bíblicas son para vivirlas y para sostenerse en ellas. No para que uno la escuche y después se evapore como si nunca hubiera escuchado, sino que son para vivirlas, y eso es crecimiento, eso es desarrollo espiritual. Por eso los creyentes que están, y uno a veces está ahí, ya quiere puro irse, puro morirse, ya no quiere más con las cosas de Dios, incluso, ya, estas verdades a uno lo levantan. Es poder, la verdad es poder. Entonces dice, porque sabemos. Y ese cuando dice sabemos, habla de una acción totalmente, dice, realizada. ¿Ya? Es un tiempo que habla de una acción realizada, pero que perdura en el tiempo. Hemos sabido, es decir, en un momento entendimos esa verdad y esa verdad sigue permaneciendo en nosotros, porque hemos sabido y seguimos sabiendo y esa verdad está. ¿Cuál verdad? Que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere. Y eso es una condicional. ¿En qué sentido condicional? Que cuando esto acontezca, no sabemos cuándo va a ser, yo no sé cuándo voy a morir, no sabe cuándo usted va a dejar este cuerpo, pero esa es la condicional. Pero cuando esto acontezca, eso está diciendo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, se deshiciere. Entonces habla del cuerpo como una casa, como una morada terrestre, que el cuerpo lo tenemos para que nosotros podamos vernos, para que podamos comunicarnos. Para eso tenemos el cuerpo. Pero la persona es la que está dentro, la interna, la persona. Ahora, la nueva naturaleza, por supuesto, se compone de la misma persona. No es que nosotros tengamos una persona nueva dentro, no. Cuando uno recibe la nueva naturaleza, recibimos esa nueva naturaleza, es decir, tenemos la humana y la espiritual o divina, la que el Señor nos compartió cuando uno creyó, pero la persona es la misma. Lo que pasa es una persona hecha de nuevo, pero la misma persona. Que si nuestra casa terrestre, es decir, este cuerpo es solamente para uso acá en la tierra en este tiempo, nada más. Dice, este tabernáculo, y agrega otra definición, otro calificativo del cuerpo. Le llama casa o morada terrestre y le llama tabernáculo, es decir, una tienda, una tienda. Y después dice, si se deshiciere, es decir, este cuerpo, cuando habla de deshacerse, habla si este cuerpo dejase de existir, en el sentido de que muriera. Habla de la muerte física. Y cuando dice se deshiciere, usa un término que tiene que ver con la tienda, que si fuese destruida o fuese desmoronada, o por así decirlo, esa tienda fuese deshecha, porque las tiendas son para moradas provisorias, y esa tienda después se deshace y después avanzan, ¿verdad? Los que la usan y después la arman en otro lado. Ya, pero si esta se deshiciere, hablando del cuerpo, ya habla de una tienda de campaña. Miren, veamos segunda de Pedro 1.4, lo pueden anotar. Segunda de Pedro 1.14, disculpe. Segunda de Pedro 1.14. Usa el mismo término el apóstol Pedro, lo dice así. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Al apóstol Pedro el Señor le dijo que le queda poco, se lo dijo, ¿ya? No a todos se los dice, pero a él se lo dijo, ¿ya? Se lo dijo a Moisés, ¿verdad? Se lo dijo a Aarón que no iban a entrar, en ese tiempo no iban a entrar a la tierra prometida, por ciertas faltas que ellos tuvieron, siendo tremendos siervos. Pero al apóstol Pedro el Señor le avisó en algún momento y dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y esa palabra cuerpo y abandonar el cuerpo es el tabernáculo. Es decir, que su tabernáculo iba a ser deshecho, su cuerpo, lo externo. No lo que está dentro del tabernáculo, de la tienda, no. Pero lo de afuera iba a ser
desechos. Y eso el apóstol Pablo lo sabía. Pero dice, mire, leamos de nuevo, porque sabemos que sí, es decir, que si en algún momento, lo cual va a acontecer, no sabemos cuándo, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere o fuera destruido o fuera desarmado, que es el cuerpo, tenemos, tenemos. Así como sabemos, también dice tenemos, ¿ya? Y ese tenemos es que un tiempo distinto porque dice que tenemos y lo tenemos constantemente. Eso lo tenemos. Y es una cuestión de tiempo nomás, cuando lo disfrutemos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo un tesoro en el banco de tal cantidad de oro. Lo tengo ahí, lo tengo. Lo dejo tranquilito. Yo sé que en un momento, por ejemplo, cuando jubile, lo voy a disfrutar, pero lo tengo. Así, de la misma manera, aquí dice, tenemos, es seguro, es nuestro, es de Pablo, de los siervos, también de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos de Dios o de parte de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, cuando dejemos este cuerpo, tenemos uno mucho mejor que aquí lo expresa como un edificio y además una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, una casa divina, hecha en el poder de Dios, un cuerpo divino. Entonces, aquí está hablando de algo que, y cuando dice tenemos, está hablando de algo que expresa permanencia, permanencia. Tenemos y lo tenemos para siempre. Habla de permanencia. Mire, voy a leer un texto en Isaías 38:12 y después vamos a ver otro punto. Dice así, Isaías 38:12, que ya tenía la doctrina más o menos clara. Isaías dice, pero aquí habla del caso de Ezequías, que estaba a punto de morir. Dice 38:12, mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. O sea, está diciendo él, el Señor ya me indicó que esta morada tiene que ser deshecha, desarmada. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, porque tiene una enfermedad que le iba a provocar la muerte. Después oró y le dio el Señor 15 años más. Dice, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Y ahí él está hablando del cuerpo como una morada provisoria, como un tabernáculo, como una tienda que es deshecha. Isaías 38:12. Mira, vamos a ver un poco la diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo de esa casa, ese edificio no hecha de manos, eterna en los cielos. Y lo va a ver con respecto a la resurrección, ¿ya? Mire, veamos en Juan capítulo 11. Si me acompañan sería bueno. Es conocido, pero vamos a compararlo. El caso de Lázaro lo vamos a comparar con el Señor. Ya, veamos 11:33, Juan 11:33, dice así. Jesús entonces, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió porque Lázaro, o sea, esa familia era una familia amiga que él amaba mucho y a Lázaro lo amaba mucho. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Es decir, después de 3 días era algo, una costumbre, ¿verdad? Una enseñanza que acontecía así, a pesar de todos eh, los aromas que le ponían, todos los aceites, igual al cuarto día
ya el cuerpo se descomponía, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Eso. Entonces, resucitó, el muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver este caso, ya, con Juan 20, versículo primero en adelante, con el caso del Señor, y los vamos a comparar. Verso primero de Juan capítulo 20. Dice así, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que sería Juan, y aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, porque seguramente Juan era más joven. Y bajándose a mirar, porque esto estaba siempre una piedra, pero hacia abajo, una piedra que cavaban, ya que la trabajaban, la trabajaban para que ese fuera el lugar del sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué vio? Los lienzos puestos. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieran los discípulos a los suyos. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y del Señor en este punto? La del Señor era el cuerpo de resurrección, que es el que nosotros vamos a asumir. Y ese es para nunca más morir. Y ese cuerpo es un cuerpo, dice acá, lo voy a leer, en 1 Corintios 15 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción para nunca más corromperse. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, este es incorruptible, este es honroso y es poderoso. ¿Qué pasó con los lienzos? El Señor fue envuelto en una sábana y con lienzos, pero cuando resucitó, que es el mismo cuerpo, querido hermano, no es un cuerpo distinto. El cuerpo que va a resucitar, si nosotros morimos, va a ser el mismo cuerpo, pero perfeccionado. Entonces, ¿por qué? Porque al Señor lo sepultaron su cuerpo, el que mataron, y resucitó el mismo cuerpo, pero de una manera distinta, un cuerpo de resurrección. O ese cuerpo, como dice, leímos ahí, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, va a ser semejante, porque el cuerpo de nosotros va a ser semejante al del Señor, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué capacidad tenía? Que Él traspasó la materia. Él resucitó y los lienzos quedaron armados así, me imagino así como las costillas así, quedaron armados los lienzos. Pero también este cuerpo tiene una capacidad de control, porque él tomó el sudario, lo tomó, lo dobló y lo puso a un lado. O sea, no es que el sudario no lo podía tomar, tiene un control, porque él pasó a la materia, quedaron los lienzos armados, pero también tomó el sudario y lo dobló y lo puso a un lado. Entonces es un cuerpo poderoso que traspasa la materia, pero que tiene control. ¿Qué pasó con Lázaro?
Lázaro salió, ¿no es cierto? Resucitó, pero no en un cuerpo de resurrección para nunca más morir, porque Lázaro después murió. Por eso él, las manos atadas, ¿verdad? Las vendas también y el sudario puesto en el rostro. ¿Por qué? Porque él no, el cuerpo de él seguía siendo un cuerpo no, no de resurrección en el sentido de ese cuerpo que va a habitar eternamente en el cielo. No, él simplemente el Señor lo levantó de los muertos, pero volvió su espíritu al cuerpo, al mismo cuerpo que después iba a morir. Esa es una de las grandes diferencias. Por eso el Señor, cuando los discípulos, después que él murió y después resucitó, se presentó en medio de ellos, estando la puerta cerrada. Él entró y pasó la puerta, ni un problema. O sea, ni siquiera no tenía que tocar para entrar, él traspasó la materia, la traspasó. Pero también después comió con ellos. Entonces tomó el pescado y comió. Entonces, este es un cuerpo maravilloso que tiene tremendo control sobre las cosas. No es que después como muestran a veces que uno pasa y traspasa las cosas, no. Él puede tomar las cosas como puede también traspasar la materia. Es un cuerpo maravilloso, es tremendo. Entonces ahí uno ve en el Señor, en la resurrección del Señor, características de ese cuerpo de resurrección. Ese cuerpo, ese edificio, esa casa no hecha de mano eterna en los cielos, hermano, eso no espera, semejante al del Señor. Vamos a tener un tremendo poder, sin corrupción, ya no hay pecado, pero también un cuerpo honroso, porque nuestro cuerpo es deshonroso, tenemos que cubrirlo, taparlo, algunas cosas que no son honrosas tenemos que cubrirlas. Y allá no, pues no va a ser así. ¿Cómo va a ser? No sabemos exactamente, pero sí que va a ser incorruptible, de honra y de poder. Ya no hay debilidad en el cuerpo. Así que el apóstol Pablo estaba plenamente establecido en esa verdad, aunque muriera por causa del Evangelio, aunque él ofrecía su cuerpo y él se arriesgaba, incluso se exponía a la muerte, incluso él seguía adelante nomás, porque sabía lo que venía, sabía lo que había, lo que tenía. Por eso dice, otra vez, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere o fuese destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hay otros textos que lo pueden anotar, si quieren, el Romanos 8:11, lo voy a leer así rapidito para seguir avanzando. Romanos 8:11 dice así, relacionado con la resurrección, lo hemos visto más de una vez ese texto, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el espíritu de Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros el Espíritu de Dios, el Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y otro texto en Filipenses 3. Son textos que hemos visto, pero nunca está de más verlo nuevamente. Dice así, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará o transfigurará, la misma palabra cambiará de una forma a otra, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este es un cuerpo de humillación, y es verdad. Está el pecado, está todo lo bajo está aquí. Pero dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero, lo que también es cierto, es que ese poder de la resurrección opera en este tiempo, opera igual. Nosotros podemos gustar o degustar previamente lo que es el poder de ese cuerpo que va a ser asumido o por la resurrección o por la transformación según 1 Corintios 15. Entonces es maravilloso. Tener esa doctrina clara es sumamente importante. Dice, verso 2, y por esto también gemimos. Ya, mire, pues está gimiendo, así como gimiendo, como con un deseo, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Y lo que Él quiere es eso. Él, por supuesto, en obediencia al Señor, y cuando Él lo se manifieste, no cuando yo quiera, sino cuando Él quiera,
servir al Señor. Pero dice, y por esto también gemimos. Y cuando dice gemimos, está hablando de un suspirar, de un deseo. Eso es lo que él desea. Desea estar en el cuerpo, en ese, asumir ese edificio, esa casa eh, no hecha de mano, eterna en los cielos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el edificio? El tabernáculo es temporal, el edificio es permanente. Entonces vamos a asumir un cuerpo que va a ser para siempre, permanente, que no se desgasta, que no se marchita. Dice, y por esto también gemimos o suspiramos, deseando ser revestidos, un anhelo profundo. Esa palabra es un profundo anhelo, un profundo deseo, pero un anhelo personal. Y dice, ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial o habitación que es del cielo. Entonces, al considerar la calidad, al considerar la diferencia, al considerar eso que el Señor ha hecho de manera tan perfecta, de proveer para nosotros un cuerpo semejante al de su Hijo, porque somos de Él, entonces, en el fondo, esa obra es una obra maravillosa que debemos de considerarla constantemente. Él como siervo lo está considerando porque él está expuesto a la muerte y él sabe que si muere, tiene un edificio ya, un cuerpo ya permanente, no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice, pero, y por esto también gemimos, o sea, no está mal gemir, suspirar, deseando eso, pero que sea cuando el Señor lo manifieste en su tiempo, no en el nuestro, sino en el de Él. Entre tanto tenemos que servir. Y bienaventurado el que cuando venga el Señor lo vaya sirviendo. Dice que el mismo Señor le va a servir. O sea, si uno está sirviendo al Señor, cuando Él venga, dice que Él mismo va a poner la mesa y le va a servir. Porque lo recompensa, Él paga todo servicio. Y deseando tener ese cuerpo, tenemos que estar sirviendo, como Pablo lo hacía. Pablo no dejó de servir ahí esperando, se sentó ahí a esperar la muerte para tener ese cuerpo. Él mientras servía, servía al Señor. En su poder, en su dirección, en su gracia, él servía pero anhelaba esa realidad en cuanto al cuerpo, si fuera quitado de este mundo. Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial o del cielo. Es decir, es como ponerse una nueva vestimenta. Esa es la figura. Primero un edificio y luego una vestimenta, revestido. Verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí hay una distinción, porque habla de ser hallados vestidos o desnudos. Entonces, lo que él está esperando es que el Señor viniera en su tiempo. Él no sabía si iba a venir o no, pero que su cuerpo fuera transformado. Es decir, no morir y estar desnudo esperando ser revestido, sino él recibir, que viniera el Señor y su cuerpo fuera transformado en el cuerpo semejante al Señor, en ese cuerpo relacionado con la eternidad. Entonces dice, pues así seremos hallados vestidos. ¿Ya? Ese así o ese pues así es una condicional que se puede traducir ya que, es afirmativo, ya que así seremos hallados vestidos. ¿Ya? Es decir, poner un vestido sobre sí. Y ese habla de 1 Corintios 15, que no lo va a ver ahora, ya lo vimos alguna vez, pero no lo va a ver, habla de que seremos transformados. Es decir, ahora este cuerpo ya no, sino el cuerpo de resurrección o el cuerpo, ese cuerpo poderoso que tiene que ver con la semejanza al cuerpo del Señor. Entonces, si él dice que él gime deseando ser revestido de aquella su habitación celestial, es que él espera que el Señor venga y los transforme. Pero si no es así, dice, pues de esa manera seremos hallados vestidos y no desnudos, si es que fuera así. Es decir, no esperando el tiempo de su venida estando en el sepulcro, lo cual está esperando el apóstol Pablo y todos los que han creído en el Señor, esperando ese cuerpo. Ahora sus almas
Algunos entienden distinto, ¿ah? Algunos hablan de un cuerpo intermedio, pero la Biblia no habla nada de cuerpo intermedio. De intermedio. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5 habla de las almas. Mira, vamos a leer. Capítulo 5 me parece que es de Apocalipsis. Si me equivoco, lo cambio. A ver. Ya. Apocalipsis 6:9. Que aquí tengo un poco mal hecho esto aquí. A ver. Ya. El cuarto, ya. 6:9. Apocalipsis 6:9 dice así. Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Parece que todavía no habían recibido el cuerpo, pero eso, ahora, ¿quiénes son ellos? Los que murieron en la tribulación, ¿ya? Entonces, la iglesia, por supuesto, ya estaba en el cielo, entonces, pero por lo menos aquí habla de las almas que seguramente aún no habían recibido el cuerpo. Entonces, eso expresa un poquito que quizá los creyentes cuando mueren, están con el Señor, pero no en un cuerpo, sino esperando ese edificio. Eso sería una de las explicaciones. Y otros dicen que podría haber un cuerpo intermedio, lo cual me parece que la Biblia, hasta lo que uno conoce, no parece que sea de esa manera. Por eso dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, o revestidos y no desnudos. Verso 4. ¿Por qué? Está explicando. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo o en esta tienda de campaña, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, cuando habla ahí, este tabernáculo, ahora ya y un poquito más, porque dice que gime con angustia, o sea, está siendo agobiado, y seguramente por la persecución, por el hecho de que está siempre cerca de la muerte y él no quiere morir estando ahí esperando, sino que quisiera ser revestido en este momento. ¿Y quién no quisiera ser revestido viendo el carácter, o sea, mejor dicho, la debilidad de este cuerpo y el carácter tan glorioso y poderoso de ese cuerpo que vamos a tener? Por supuesto que es deseable de todas maneras, pero Pablo no sabía si iba a ser mientras él vivía o iba a tener que esperar como está aconteciendo en estos momentos, esperando el cuerpo de resurrección. Entonces dice, ¿por qué? Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Por qué no quisiéramos ser desnudados? Es decir, él podía ser desnudado en cualquier momento. Él no quería morir y sin recibir el cuerpo. Él estaba dispuesto a morir, pero él hubiese deseado no morir antes de que el Señor viniera y recibir ese cuerpo. Dice, ¿por qué no quisiéramos ser desnudados sino revestidos? ¿Para qué? Ese es el propósito. Para que lo mortal o terrenal, este cuerpo, sea absorbido por la vida. Es decir, sea tragado, incluso la palabra, algunos lo traducen, engullido por la vida. Es decir, la vida, ¿verdad? Que aquí habla de ese edificio, esa casa, y habla también de ese vestido, ser revestido, que es el nuevo cuerpo. Dice, no quisiéramos ser desnudados de este cuerpo, sino que lo mortal, este cuerpo mortal, sea absorbido por la vida, sea engullido por la vida y no pasar por la muerte, ¿ya? Sino recibir ese cuerpo. Miren, en Filipenses lo dice así, miren, cómo lo expresa. Filipenses, me parece que es el capítulo 3, si no me equivoco. Filipenses, capítulo 3, verso 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Él no sabía si iba a morir o si el Señor iba a venir antes. No lo deseaba, pero no lo sabía. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y asido por Cristo Jesús es el mismo, la misma persona, pero también seguramente tiene que ver con con no llegar a la resurrección, sino ser transformado. Entonces dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No sabía él si iba a morir o si el Señor iba a venir antes. Entonces dice, el verso 4, otra vez lo voy a leer rápido, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo o en esta tienda de campaña gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Eso no acontece a nosotros también. Quisiéramos que el Señor viniera pronto, pero no lo sabemos. Él no se hace mayor problema, Él sigue, pero el deseo está, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Ya? Entonces, cuando dice lo mortal sea absorbido, es consumido por completo, devorado, y es intensivo. Es decir, por eso no es solamente consumido, devorado, engullido, sino totalmente de tal manera que en la naturaleza antigua va a desaparecer. Y lo que se va a manifestar ahí es el nuevo cuerpo de resurrección, la nueva naturaleza. Se va a expresar de manera poderosa. Usted sabe, hermano, que aprovechando, así como el Señor cuando en el día en que él fue elevado al cielo, ¿verdad? Y después fue cuando los discípulos lo vieron y él en el monte de los olivos y él después desapareció, él así al cielo, al tiro, así, en un instante al cielo. Y después en un instante puede bajar. Ahora, él fue subiéndose, seguramente fue subiendo de a poco a las nubes para que los creyentes lo vieran, si no, no lo podrían ver, para que lo vieran y después permitió ser cubierto por las nubes, pero después así al cielo, de inmediato. ¿Usted piensa que tomó un avión, no sé, un, un cohete, alguna cosa? No. Si este cuerpo usted no puede atravesar la atmósfera, se destruye. Por eso van en cohete y van con todo ese aparataje, porque saben que se revienta. El del Señor no, pues, no necesita nada de eso. Y el de nosotros va a ser igual. O sea, nosotros vamos a poder ir al cielo después, bajar a la tierra, ir al cielo, bajar a la tierra así. Las veces que el Señor ordene. No sabemos la libertad que vamos a tener ahí para movernos por nuestra propia voluntad, pero si quisiéramos, suponiendo bajamos. Pero me imagino que todo eso va a ser según la orden de Dios. Por eso cuando habitemos en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que está ahí en el cielo, nosotros cuando vengamos vamos a bajar a la tierra y vamos a subir a la ciudad. Y así de esa manera podemos subir y bajar al cielo también en cualquier momento. Y al cuerpo no va a acontecer nada, absolutamente nada. El Señor subió y bajó muchas veces después de su muerte. Entonces dice que más, verso 5, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, la doctrina del apóstol Pablo aquí tiene que ver con el hecho que él envió a Pablo y a sus siervos para que ellos entreguen todo su ser, sabiendo detrás de eso que había un tremendo apoyo que era la realidad de la resurrección y este nuevo cuerpo. Por eso ellos podían servir con toda libertad podían servir. Él no le tenía miedo a la muerte porque tenía la doctrina. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. La doctrina, querido hermano, hay que tener la doctrina. Eso sostiene, eso fortalece. Si no, estaríamos siempre en el suelo. No tendríamos ninguna esperanza, nada, absolutamente nada. Uy, me voy a morir, no me quiero morir. El mundo no se quiere morir, se agarra de la cama y se agarra. ¿Por qué no quiere morir? Porque no sabe dónde va. Nosotros sí sabemos. Pero el creyente cuando anda mal igual se quiere morir o no se quiere morir porque igual tiene temores porque la doctrina no la tiene.
Y cuando tenemos una enfermedad por la cual hay que orar, no tiene por qué haber desesperación si la doctrina es clara. Ayuda, fortalece y servir hasta cuanto el Señor diga. Entonces dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y eso es una garantía. Las arras del Espíritu es una garantía, ¿ya? Es decir, la habitación o inhabitación, que es la habitación interna del Espíritu Santo en nosotros. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? ¿Lo tienes? Si lo tienes, tiene esta realidad. Y esa realidad hay que entenderla, conocerla y vivirla, de que la realidad de ser esta morada terrestre deshecha y recibir el cuerpo de resurrección, ese edificio, ¿verdad? Esa casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es una realidad si tengo el Espíritu de Dios, pero tengo que saberlo, tengo que entenderlo. Entonces dice, esa, esa garantía es las arras del Espíritu. Aquí hay un asunto que algunos llaman, lo voy a explicar para algunos hermanos, que le llaman es una frase epexegética que le llaman, que repite dos cosas a la vez y la fortalece, ¿ya? Esto, por ejemplo, es lindo, precioso. eh, eh, es como se llama, es preciso, perfecto. Se repite, se fortalece más. Habla dos cosas que son en un sentido sinónimas, pero las fortalece. Las arras es lo mismo que el espíritu. O sea, se puede traducir así. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras que es el espíritu. No las arras del espíritu, o sea, que el espíritu tenga arras, no. Las arras que es el espíritu, es la misma persona del Espíritu de Dios. Las arras es el Espíritu Santo y el espíritu es el espíritu. Entonces lo repite, lo fortalece. ¿Por qué? Porque siendo las arras, quiere darle un sentido. ¿Cuál es el sentido? El sentido de que el Señor nos ha dado una parte del compromiso total de lo que Él quiere cumplir en nosotros. Al darnos el Espíritu nos asegura y se compromete a que estando en esta tabernáculo, esta habitación temporal, esta casa temporal y que se va a deshacer, Él se compromete por las arras, que es el carácter del Espíritu, que es el mismo Espíritu, a darnos esa... Sí, por supuesto, tiene distintas, Mauricio hace una pregunta, si es el contrato civil las arras. Las arras tiene que ver, se usaba también para el anillo de compromiso. Entonces, la persona cuando se ponía el anillo se comprometía, ya, se comprometía a que después iba a tomar a la mujer como esposa. Ese es el compromiso, ¿ya? Pero también las arras tiene que ver con algo que es certificar algo, ¿ya? Asegurar algo, certificarlo, el lacrar, un certificado, un contrato. Entonces, ese contrato en las arras, ¿verdad? Es algo seguro de que después se va a llevar a cabo. También se usa para la compra, se usaba para la compra de un terreno. Por ejemplo, si valía 1.000.000 de pesos, por así decirlo, yo voy y doy 100.000 pesos y con eso me comprometo a que después yo voy a pagar el total. Entonces, las arras tiene que ver con compromiso, con eso tiene que ver. Entonces, está bien, está perfecto, eso es. Pero aquí las arras, que es el espíritu, está procurando expresar un carácter del Espíritu Santo, ¿ya? Y solamente leerlo, Efesios 1.14, es conocido, pero lo vamos a leer. Efesios 1.14 dice así. Dice, verso 13 del capítulo 1 de Efesios. Verso 13 del capítulo 1 de Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esas tres cosas, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí habla del sello, ¿ya? Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando dice que las arras de nuestra herencia hasta, ese hasta habla de un tiempo en que
la compra total, ¿verdad? O el compromiso se va a completar hasta la redención de la posesión adquirida para, dice, alabanza de su gloria. Es decir, nosotros vamos a ser redimidos, que somos su posesión, vamos a ser redimidos en el momento en que el Señor venga. Entonces las arras tiene eh, esa implicancia, ese significado aquí. Un compromiso de algo que será luego completado plenamente, y eso es cuando venga el Señor, para los que estén vivos y para los que estén en los sepulcros. Entonces dicen, la zarra del espíritu, ¿ya? Entonces dijimos que es una explicación exagerada, ¿ya? Por eso dice exegético en un sentido, no una hipérbole, sino que se repite para darle un carácter a la misma persona. Por ejemplo, decir Pedro bondadoso, por decir algo. Pedro es Pedro y bondadoso, el mismo Pedro, es un carácter de él. O Pedro comprometido. Pedro veraz. O sea, Pedro, verás quién es veraz. Pedro. ¿Quién es Pedro? Una persona veraz. Entonces lo repite, pero le da, es la misma persona, pero es, porque veraz es un sustantivo, igual que Pedro. Entonces, él le expresa una cualidad, un carácter de esa persona. Y aquí el espíritu es las arras del espíritu. Así que vivimos confiados, siempre, no a veces, sino siempre confiados. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, si lo vemos al revés, a pesar de estar ausentes del Señor, dice que vive confiado siempre. Igual vive confiado, a pesar de estar ausente del Señor, porque el Señor no miente. Y además, ¿por qué? Porque las arras son las que aseguran y aseveran que lo que Dios dice es verdad. Y uno sabe que tiene el Espíritu Santo porque lo recibió cuando creyó. Entonces, por eso él vive confiado porque sabe lo que tiene y sabe lo que le espera. Y esa confianza tiene que ver con el hecho de que él sirve con toda libertad, a pesar de las persecuciones, a pesar de la muerte estar ahí al alcance. Entonces, estas verdades que él le habría enseñado de alguna manera a los corintios, ahora ellos, si el apóstol Pablo no le escribe estas cosas ni les recuerda estas cosas que ya, porque dice sabemos, o sea, ellos ya lo sabían, ellos se iban a volver definitivamente a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Entonces iban a perderse toda esta realidad, igual se van a ir al cielo y todo, pero no la iban a disfrutar. Iban a estar bajo la ley, tratando de cumplir la ley, que no hice ni a derecha ni a izquierda y estar ahí cuadraditos. Y esa es una vida horrible, ¿no? Que no te deja dormir, no te deja descansar, no hay libertad al ponerse bajo la ley, como querían los judaizantes. Si ya has sido liberado de la ley, eres libre para servir al Señor, por supuesto, no para libertad, como dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino la libertad para servir al Señor y no poniéndose bajo la ley. Y entonces Él está diciendo eso aquí, en su contexto general, que ellos están perdiendo este disfrute y esta esperanza que es real para todos los que han creído. Pero si no la tengo como doctrina, como enseñanza, como vida, por supuesto que no la voy a disfrutar. Y fue dada para disfrutarla y para esperarla con confianza. ¿Cómo le dice? Así que vivimos confiados. Dice, así que vivimos confiados. No sé si alguien me... Espera un poquitito, un segundo. No sé si tiene que ver con la reunión. No, ya. Así que vivimos confiados siempre, ¿ya? O tenemos buen ánimo. O sea, eso anima, eso da ánimo. Ya, hermano Johnny, que esté muy bien. Entonces, eso da ánimo, ¿ya? Esa realidad da ánimo. Esa es la palabra confiados, siempre. No en ocasiones, sino siempre. Sabiendo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, que moramos en este cuerpo, que habitamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor.
lo saben, que mientras esté en este cuerpo está ausente del Señor, en el sentido de estar en su presencia. Entonces, esa palabra ausente es una palabra que significa irse fuera del país, morar en tierra extraña, estar fuera. Esa es la palabra. Entonces, entre tanto que estamos en este cuerpo que no es el cuerpo, somos extranjeros en este cuerpo, porque no es el cuerpo que vamos a tener cuando estemos con el Señor. La persona es la misma, pero el cuerpo no es este. Vamos a recibir un cuerpo nuevo, totalmente, como lo hemos dicho hasta ahora. Y sabiendo que entre tanto que moramos en este cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Sí, ausentes del Señor, pero por las arras, ¿verdad? Por ese compromiso de Dios, sabemos que Él va a cumplir plenamente. Y Él está confiado en eso. Juan 14:3. Juan 14:3. Dice así. Dice, verso 2. Juan 14:2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. El Señor todavía no había entregado su vida, pero Él está adelantando aquí. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Lo que ellos tienen que aquí pensar, que cuando Él se fuere y ver al Padre, entonces ellos, ¿cómo va a ser eso? No, por la resurrección, que iba a ser entregado y iba a resucitar. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es seguro. Entonces él va, a través de la muerte, va al Padre y después viene. ¿Y aquí va? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Preparando lugar? ¿Cómo? No sabemos, pero está preparando lugar. ¿Ya? Algunos hablan de casa, otros hablan de, ¿cómo les llaman? De tierras. No se sabe cómo es realmente, ¿ya? Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay lugar para todos los creyentes en la casa de mi Padre, del Padre del Señor, de Dios el Padre. Y si me fuere yo a preparar el lugar, lo cual va a ser así, es decir, cuando le toque irse, es una condicional. Cuando me corresponda ir, cuando me toque ir, ¿cuándo va a ser? Solo Dios lo sabe. Y yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Qué seguridad da el Señor, ¿eh? Él da certeza, seguridad, o sea, no tiene ninguna duda de lo que está diciendo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dice, verso 6 del capítulo 5, 2 de los Corintios, así que vivimos confiados siempre, es decir, en todo momento, querido hermano, en todo momento. Esto tiene que dar confianza para toda circunstancia, todo momento. Cuando se está sirviendo, cuando se está expuesto a la muerte, cuando uno no sabe cuándo, pero confiado, sabiendo esta verdad no tiene que olvidarse. Ellos ya la estaban olvidando esta verdad, y Pablo se la tiene que recordar. Y hay que dar gracias a Dios, como uno siempre dice, que le escribió esto y lo tenemos, para nosotros también poder considerarlo. Entonces dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, el estar ausente del Señor es una vida que es por fe, no por vista, porque no lo vemos a Él. Pero sí por fe porque confiamos en lo que Él dice y además tenemos las arras del Espíritu, ese adelanto, ese compromiso divino por el Espíritu que habita en nosotros. Esa es una de las cosas que ha venido a hacer el Espíritu en nosotros. Otra cosa que ha venido a hacer el Espíritu es enseñarnos la palabra, recordarnos la palabra, es también fortalecernos. Muchas cosas vino a hacer el Espíritu de Dios, es exhortarnos. El Espíritu vino a hacer lo mismo que hizo el Señor hacía con los creyentes cuando estuvo con los discípulos, lo mismo. Y aquí tiene que ver con el hecho de que el Espíritu es la seguridad de que el Señor va a cumplir con lo que Él ha dicho. Eso. Entonces dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ya? Hay un hermano que dice esto, ¿eh? Dice, la salvación más que un buen presente
es un buen futuro. Nosotros tenemos derecho, hermano, tenemos derecho a pensar en lo que viene, eso es verdad. Nosotros tenemos derecho a considerar lo que viene. ¿Cómo será? Hay muchas cosas que no sabemos, pero sí sabemos que hay un futuro glorioso, que vamos a estar con el Señor y que vamos a disfrutar de la gloria. ¿Y cómo será ese lugar que de alguna manera en el Apocalipsis lo define lo que es la Nueva Jerusalén, en donde vamos a habitar junto con el Señor? Entonces dice, la salvación más que un buen presente es un buen futuro. O sea, es presente sí, pero tiene que ver con lo futuro, con lo eterno. Entonces dice, porque por fe andamos, no por vista, no por apariencias. Miren, a ver, veamos el verso 11 y 12 de este mismo capítulo para adelantar un poquito qué pasa, cómo él esta cosa la aplica a la realidad de aquellos que probablemente no tienen el espíritu, que son los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, que probablemente si no son del Señor, no tienen el espíritu y no tienen ninguna de estas realidades. Miren, verso 11 dice del capítulo 5, segundo de los Corintios, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. O sea, ¿cómo se va a recomendar si Él les llevó el Evangelio? O si no, damos ocasión de gloriarnos por nosotros, es decir, por lo que Dios ha hecho por medio de ellos, para que tengáis con qué responder a quienes, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ellos vivían según lo que veían, no por lo que no veían. Estos personajes que entraron a Corintios vivían por las cosas palpables, por la seguridad monetaria, por la seguridad, por la gloria humana presente, pero no eterna, todo presente, todo lo que se ve. No tenía ninguna expectativa futura, eterna, ninguna expectativa. Nosotros sí la tenemos. Y esa expectativa tiene que llevarnos a desearla, a anhelarla, pero también sabiendo que como es seguro servir con quietud, no desesperarse, servir al Señor sabiendo que eso es seguro. Lo repito, como un tesoro que lo tengo guardado y es intocable, y eso lo voy a recibir sí o sí. Entonces el apóstol Pablo vivía así, en este punto, con respecto a su vida entregada al Señor, a su servicio. Entonces dice, vamos a ver el último versículo, va a ver, dice, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Un deseo natural, desear estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, ahí en Filipenses 1:21 dice así, lo dice el mismo apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dice en una circunstancia bien en contra, porque él está preso, y lo dice así, dice, verso 21 de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba preso, no sabía si lo iban a juzgar ahí o no, en ese encarcelamiento. En realidad no fue así, sino que lo liberaron un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero después nuevamente lo encarcelaron, encarcelado por orden de Nerón, que persiguió a los cristianos, y ahí fue muerto. Algunos expresan que decapitado según la historia. Entonces dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo está diciendo. Pero miren, sigamos. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, para él, si estaba aquí en el mundo, su vivir es Cristo. Era Cristo. Y si moría, dice, mucho mejor porque voy a estar con él. Pero su vida aquí era Cristo. Entonces él era simplemente dar un paso, por así decirlo, de la vida a la muerte y estar con el Señor, que es mucho mejor. Por eso dice, más si el vivir en la carne, o sea, que el Señor lo librara de que lo mataran, porque podían haberlo juzgado y matado, resulta para bien beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. El anhelo, el deseo lo tenía, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermano, hay una necesidad en este mundo y la necesidad
es estar clarito de que yo quiero estar con el Señor y es una realidad, pero hay un servicio necesario para con los hermanos y también para con el mundo. Porque si no hubiera necesidad, estaríamos todos con el Señor en este momento. ¿Para qué vamos a estar aquí dando la hora o perdiendo el tiempo? ¿Para qué? Entonces, los que dicen, ¿para qué va a predicar el Evangelio si nadie responde el Evangelio? Están equivocados, queridos hermanos, no entienden. Si alguien dice, ¿para qué va a salir a predicar el Evangelio si el mundo está en otra? El mundo no quiere escuchar. Y yo me pregunto por eso, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Por qué el Señor nos tiene aquí todavía? Porque hay que seguir predicando, hay que seguir enseñando, hay que seguir creciendo, hay que seguir, po. Si Él no viene a buscarnos es porque todavía tenemos que servirle, aquí, po. Y si Él no te lleva, es para eso, para servirle, para crecer, desarrollarte y servirle. Si no, mejor, el Señor te llevaría, y a mí también, y a todos. Si el mundo realmente no va a responder, no, si todavía no es momento. Si no, ya estaríamos con el Señor, todos los creyentes, y ya no habría más salvación. Pero no es así, nosotros tenemos una gran responsabilidad, que lo vimos ahí en Filipenses. Entonces dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar, o tenemos buen ánimo, confiamos, tenemos buen ánimo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, ya no en este cuerpo, y presentes al Señor, que el Señor viniera y eh, estar siempre con Él. Y ahí presente al Señor, la palabra nuevamente es morar, ¿ya? Pero cuando dice y presentes al Señor, es el mismo término que habla de la relación entre Dios, el Padre, y el Hijo. Lo voy a leer. Es exactamente la misma preposición. Juan 1:1. Miren cómo lo dice. Juan 1:1. Dice así. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, allí él es el mismo, en la misma preposición que significa y el verbo era cerca de Dios. Es decir, tenía una relación con Dios dentro de la Trinidad, porque Él es Dios. Es una persona distinta, que es el verbo, que es el Hijo, sabemos después, porque el verbo fue hecho carne, es el Hijo, pero tenía una relación íntima con Dios su Padre y además sustancial, es de la misma sustancia, es el mismo Dios. Entonces dice, y el verbo era cerca de Dios. Y aquí cuando dice en el verso 8, estar ausente del cuerpo y presentes al Señor, habla de estar cerca del Señor. Eso es lo que Pablo quería. Eso es lo que deberíamos desear nosotros. Pero esperar que el Señor se manifieste, no hacerlo nosotros, ni apresurarlo tampoco. Entonces dice, otra vez, pero confiamos y más quisiéramos, dice, estar ausente del cuerpo. ¿Ya? Y esa palabra, quisiéramos, es tener complacencia, o sea, eso nos complace más, o también se puede traducir, me agrada más, es algo que tiene un buen afecto para mí, y eso está bien. Dice, pero confiamos y más nos complace o nos agrada o nos da mejor afectos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Confiamos de que eso va a acontecer, confiamos en eso, pero hay una gran complacencia, un agrado en que eso acontezca pronto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero entre tanto está aquí, el apóstol Pablo está sirviendo con todas sus fuerzas, con toda su capacidad que Dios le ha dado. Ya, el último texto, lo vamos a leer y terminamos. Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2. 2 y 3 dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en cuanto a ese cambio, al cambio de este cuerpo. El Señor pensó en todo. Pero sabemos, la misma palabra que aparece en 2 Corintios, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero entre tanto, y todo aquel que tiene esta esperanza, entre tanto, ahora,
En él se purifica a sí mismo, así como él o tal como él es puro. Es que esa esperanza no es para volverse loco e irse al pecado y a la inmundicia. Total, el Señor me va a dar un cuerpo perfecto, así que ya me suelto las trenzas y me vuelvo loco en el mundo. No es así, disculpe que lo diga de esa manera, no es así. Mira lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él dice, "Ah, hagamos lo que queramos, comamos y bebamos, total, mañana va a venir". El texto dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos, o sea, no tiene ninguna esperanza. Pero nosotros podríamos decir, comamos y bebamos, pasémoslo bien, total, y el Señor va a venir y va a transformar este cuerpo. No es así. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en su venida, se purifica a sí mismo, así o tal como él es puro. Eso es lo que tenemos que buscar, la pureza, la purificación, a través de su palabra, la santidad. Tenemos que buscarla, hermano. Entre tanto que Él viene. No porque Él no ha venido, hagamos lo que no. Después habla, lo va a ver, porque vamos a tener que dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Lo que hemos hecho en este cuerpo ahora, sea bueno o malo, vamos a dar cuenta. Entonces, por eso el apóstol Juan, aquí, él exhorta de una manera maravillosa, era un contemplador de la persona del Señor, era el que se puso en el pecho, en el seno, en el pecho del Señor. Parece que sintió su palpitar, su corazón, y él estaba muy cerca del Señor en su vida espiritual también. Y es por eso que habla cosas tan profundas, especialmente del verdadero amor de Dios, que no es a veces el amor como nosotros lo pensamos, pero el amor de Dios está aquí expresado. Entonces dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Esa doctrina tiene que eh, manifestar eso, ese deseo de agradar al Señor, serle agradable hasta cuando Él venga. ¿Cuándo va a ser? No sé. ¿Me va a alcanzar la muerte? No lo sé. Pero agradarle a Él hasta ese momento en que Él diga ya, ahora sí. En que se toque la trompeta y Él venga a buscar a su pueblo. Qué hermoso, ¿ah? Bueno, segunda a los Corintios capítulo 5. Ahí podemos sacar muchas cosas. Esperar que el Señor nos ayude, que sabiéndolas, las guardemos, esta doctrina, la repasemos y vivamos de acuerdo a ello, a estas verdades. Muy bien, a ver, vamos a orar, oremos al Señor y para terminar el estudio. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, por el apóstol Pablo, que en esa circunstancia en que él está siendo abandonado por sus hijos en la fe, los cuales se engendró con el Evangelio, y cómo él defiende de una manera tan extraordinaria, sublime, porque aquí está hablando de una doctrina tan profunda. Se expresó en primera los Corintios, pero aquí él lo hace tan personal. Por eso en segunda los Corintios muestra el corazón del apóstol Pablo, su corazón en un sentido dolido, pero también un corazón abierto a las verdades tuyas, y un corazón abierto que después expresa en donde hay lugar para todos los corintios. No es estrecho para con los corintios. En el corazón del apóstol Pablo caben todos los corintios, a todos los ama. Y esta carta es por eso, y es por eso que se expresa de la profundidad de su corazón, porque no quiere que ellos sufran o que se pierdan en el legalismo y en la confianza en su poder, sino que ellos puedan gozar de las verdades, como hemos visto ahora relacionado con este edificio, ¿verdad? Que tenemos, que esperamos que recibamos del Señor, esta casa no hecha de manos, eterna en los cielos, este, este, esa nueva, ese cuerpo semejante al del Señor, que ellos puedan saber esa verdad y disfrutar y servir en este tiempo sabiendo y confiando de que eso se va a cumplir, porque el Señor nos ha dado las arras del Espíritu. Él se ha comprometido a que aquello se va a cumplir plenamente. Ayuda a nuestra vida, anímanos, Señor, para servirte. Si estamos aquí todavía es para servirte, si no, no estaríamos aquí ya. Ya el Señor hubiera venido. Que sigamos con confianza sirviéndote, que tú obres y despiertes a tu pueblo hacia el Evangelio, hacia el ministerio, para estar fortalecidos para servirte en este mundo, y que lo despiertes, Señor, hacia el Evangelio, hacia afuera, hacia las personas. Anímanos, fortalécenos,
para hacer tu obra de acuerdo a tu voluntad y también conforme o dependiendo de tu poder. Te damos las gracias también por los hermanos que han podido estar hoy y que tú bendigas estos estudios. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias.